La unidad investigativa de Noticias Caracol le puso la lupa al caso de corrupción que involucra a un exmagistrado del Tribunal de Cundinamarca en una presunta venta de fallos a cambio de dinero. Juan David Laverde tiene todos los detalles de este caso. Juan, buenas noches. La abogada Kelly Andrea Eslava dice ser testigo y protagonista de una red de corrupción que lideró el exmagistrado Carlos Alberto Vargas, hoy en juicio ante la Corte Suprema. Por primera vez ella accedió a contarle a un medio de comunicación su pasado turbio y las vueltas de esta operación ilegal. Esta es su historia. Kelly Andrea Eslava se cansó de hacer maromas para ocultar los hechos de corrupción que protagonizó durante años y por los cuales dice sentirse arrepentida. Esta mujer se cansó de estar corriendo, tapando, cuadrando. Eso es supremamente desgastante. Tratar de cuadrar historias, tratar de seguir engañando a la fiscalía, tratando de justificar mentiras. No, llega un punto en el que eso es un desgaste emocional, cognitivo, no te deja vivir. Por primera vez desde que fue capturada en 2019, aceptó contarle a un medio de comunicación sus verdades sobre la corrupción judicial que se habría negociado en el despacho del exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, hoy en juicio ante la Corte Suprema de Justicia. O sea, mira, la haces y la empiezas a regar toda. Y empieza una cadena de mentiras, de malos actos. Vas poco a poco entregando trocitos de tu alma y de tu naturaleza y allá va regándose y despojándose. Untándote. Va. Exactamente. Y cuando menos te das cuenta, no solamente estás hasta aquí, ¿listo? Es que está hasta aquí todos. Tras purgar un año en prisión por los delitos que cometió entre 2012 y 2017, Eslava emprendió la ruta de las confesiones. Según ella, fue su exjefe y expareja sentimental, Vargas Bautista, el verdadero responsable de torcer expedientes y amañar procesos a cambio de jugosas comisiones. Hoy esta abogada rememora su pasado turbio para exorcizar de una buena vez las tinieblas que la devoraron hace una década. A mí me duele mucho lo que hice. A mí me duele pensar en el fraude tan berraco que cometí, que conesté, en el que participé y que hoy día tiene tan en tela de juicio a la Administración de Justicia. Porque así yo haya participado, digo yo, del lado de los villanos, ¿cierto? Hay gente buena, hay gente honesta, hay gente que no se vende, ¿sí? No fui yo de esas. Pero de ahora en adelante espero ser así. Su historia arranca en 2007, cuando llegó a ser la judicatura al despacho de Vargas Bautista. Pronto entablaron una relación sentimental y Eslava se convirtió en alguien de toda la confianza de Vargas. En 2010, sin embargo, ella dejó el despacho y se aventuró a litigar. Y fue allí, al otro lado de la baranda, que Vargas hizo moñona con ella. Y con el propósito de seguir sosteniendo la relación personal, el magistrado Vargas empieza a contarme y a proponerme negocios de su despacho. Casi que el pegante emocional viene a ser los temas laborales. Oye, ¿tú qué piensas de esto? Oye, ¿cómo te parece que me llega un caso de estos? Y hasta ahí dice uno, la cosa es muy sutil, ¿sí? Conceptuar, pensar. Y así fue llegando hasta que aparece el caso Jaboque. Indiciado Carlos Alberto Vargas Bautista. El magistrado Vargas Bautista la llevó a un desayuno con el entonces contralor de Cundinamarca, Leonardo Rico, quien hoy es congresista, y un particular que oficiaba como emisario de quien reclamaba la propiedad de un terreno ubicado en el humedal Jaboque en Bogotá. Allí se habría pactado todo, el manejo del proceso, los roles de cada actor en el fraude y la comisión del 20% de la condena al distrito, cerca de 13.000 millones de pesos. Según Eslava, Vargas era el director de la orquesta. No había proceso y ya se estaba repartiendo los resultados. Eso es ilógico, pero ahí está lo lesivo de lo que sucedió. Entonces le digo, bueno, ¿y cómo es la cosa? Que me dice, no, tienes que trabajar el caso, revisas los papeles, ves la viabilidad, presentamos la demanda y la sesión de derechos litigiosos es para
garantizar nuestros resultados. ¿De quiénes? De Leonardo, tuyo y mío. Kelly se puso al frente del caso y metieron la demanda, pero necesitaban que ésta le llegara al magistrado Vargas Bautista por sorteo. No obstante, las 2 primeras veces le correspondió a un despacho distinto, por lo cual la demanda era inmediatamente retirada. Pero como el que es necio insiste. Entonces la tercera es la que le da la titularidad en la dirección del caso al magistrado Vargas. Y ahí es donde suena y can, 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 y todo empieza. De acuerdo con su relato, desde entonces lo cuadraron todo y poco después el magistrado Vargas Bautista condenó al acueducto de Bogotá a pagar más de 64.000 millones de pesos por un predio que en realidad era del distrito. Era un caso que era tema de conversación de nosotros. O sea, oye, ¿cómo va? Ya notificaron, están los papeles, ya libraron los oficios. O sea, el cuido era conjunto. Él desde adentro de la baranda y yo fuera de la baranda. Era un bloque de protección que tocaba hacerle al caso. El caso Jaboque está hoy en manos del Consejo de Estado, pero hay suficientes evidencias del fraude monumental. Además, en julio pasado la Corte Suprema de Justicia declaró nulas las escrituras del predio en disputa. Uno no dimensiona el daño que provoca, ¿cierto?, en terceros, en instituciones, en credibilidad, en confiabilidad. Óyeme, qué fuerte es no poder confiar en la institucionalidad. Y todos criticamos eso, pero yo fui un factor de pena, de tristeza y de fraude en todo esto. Pero vendrían más casos. El segundo fue un millonario pleito entre el Hospital Salvador de Ubaté, Cundinamarca, y la firma Soporte Vital. La operación fue igual. Vargas manejaba el caso, su pareja eslava representaba al contratista demandante y la comisión para ellos era del 25% de la condena contra el Estado. La modalidad fue exactamente la misma, ¿listo? O sea, esta no fue un desayuno, fue un almuerzo. Entonces fue el magistrado Vargas quien asistió a un almuerzo, negoció esas condiciones y posteriormente yo me reuní con el representante legal para ratificar los acuerdos, formalizarlos y suscribir los poderes y los contratos. En noviembre de 2016, Vargas Bautista condenó al hospital a pagar 9.296 millones de pesos. En teoría, más de 2.300 millones les corresponderían a Vargas y a Eslava, pero el proceso está todavía en revisión por parte del Consejo de Estado. En todo caso, como anticipo, William Rojas Mazo, representante legal de Soporte Vital, le hizo llegar al magistrado Vargas Bautista 206 millones de pesos. Rojas Mazo fue condenado a 3 años de prisión en mayo de 2021. Sobre estas sumas exorbitantes de dinero, Kelly dice lo siguiente. Es que fui formada viendo procesos de grandes ceros, ¿sí? O sea, cuando uno tiene la escuela de la rama judicial, que es buenísima, ¿cierto?, uno se acostumbra a no deslumbrarse por tantos ceros a la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que los casos son en grande, ¿sí? Sí, pero en este caso los que van a cobrar parte de esos ceros eran ustedes. De acuerdo, pero para mí era lógico que finalmente eran los recursos del magistrado. El siguiente expediente manipulado fue el de la firma Protección Agrícola S.A. Protag, investigada en su momento por la Superintendencia de Sociedades. De nuevo, según Kelly, se repitió la operación y Vargas Bautista condenó a las supersociedades a pagarle a la compañía más de 30.000 millones de pesos. Por cuenta de esta vuelta llegaron los pagos. Él me pide que le reciba unos bienes con ocasión de ese caso. ¿Qué bienes? Un apartamento en Mosquera. ¿Y qué más? Y un Mercedes-Benz. ¿Listo? Dentro de esa causa. Y es decir, él cumplió y le pagaron, ¿de acuerdo? Sí, pues le pagaron que por eso me tocó recibírselo a mí. O sea, él no los podía recibir por un tema de imagen patrimonial y me pide el favor que se lo reciba. ¿Tú le dijiste esto a qué corresponde o algo o no? Sí, claro. ¿Y él te contó? Pues es lo mínimo, sí, claro. ¿Y qué te contó exactamente? Que eso correspondía a la negociación del caso de Protag.
Documentos en poder de este noticiero revelan que el apartamento está valuado catastralmente en 242 millones de pesos y el Mercedes-Benz en 86 millones de pesos. Kelly Eslava se los entregó a la fiscalía para reparar a las víctimas de esta organización criminal. De acuerdo con ella, la relación íntima que sostenía entonces con Vargas era el seguro del magistrado de que ella no se le iba a torcer a él. Al final se le torció, pero para enderezar su camino y ajustar sus cuentas con la justicia. Sí, es que toca pues limpiar la casa. Es que cuando uno no se da cuenta lo mugroso que está, hasta que se ve en un espejo confrontado y se da cuenta de lo mugroso que es. Yo te puedo decir que mi espejo fue mi familia y la zozobra por qué va a venir al futuro. Entonces, cuenta un cuarto episodio de presunta corrupción. Se trata de una condena de 18.400 millones de pesos que profirió el despacho de Vargas Bautista en febrero de 2016 contra el Hospital Militar y el Ministerio de Defensa. En ese caso, Eslava representaba los intereses de la Unión Temporal Medizan, contratista del hospital. Según Eslava, el exmagistrado del Consejo de la Judicatura, Angelino Liscano, tuvo un rol esencial en este episodio, pues había fallado una tutela favoreciendo a Medizan. Angelino Liscano es muy amigo del magistrado Carlos Alberto Vargas y después lo invita a que él se haga cargo del proceso ordinario. Y es así como me entregan a mí la documentación para el respectivo estudio. ¿Y el negocio era cuál? Exactamente cuál. El negocio era obtener un 25%, ¿cierto? Distribuido, porque eso sí me lo manifestó Vargas, que el proceso lo tomaría yo, y era un 25% que debía de repartirse entre Angelino Liscano, Kelly Eslava y el magistrado Vargas Bautista. Este expediente, sin embargo, fue archivado en noviembre de 2021 por la Comisión de Acusación del Congreso al considerar a Eslava como una testigo de oídas. Lo mismo ocurrió con el constructor Mario Huertas, a quien Eslava salpicó en sus confesiones, pero cuyo proceso la Fiscalía también archivó hace poco con el mismo argumento. Más allá de esos episodios, según Eslava, la corrupción judicial en Colombia casi siempre logra ser impune porque hay un trabajo detrás, sofisticado y minucioso, para tapar cada hueco en cada caso y así darle apariencia de legalidad a fallos que fueron torcidos desde el día 1. Kelly recoge el cinismo de los corruptos de esta forma tan cruda. Detrás de toda esa serie de excusas, en el ámbito de la corrupción hay otra excusa, es que igual se está trabajando. ¿Sí? Otra excusa repetitiva. Yo, desde el punto de vista de los funcionarios, la estoy viendo, toda pasándome por el frente todos esos millones y nada me toca a mí. Si es que el que trabaja y decide soy yo. Entonces, ¿qué hay conmigo? Es, ¿cómo se dice? Estar muy pendiente de cómo reverdece el pasto ajeno sin concentrarse en el propio. Además, critica esa frase hecha que asocia el cáncer con la corrupción porque, a diferencia del enfermo, el corrupto es corrupto porque eligió ese destino. La gente es corrupta porque lo elige. Claro que sí. ¿Detrás de qué? De un espíritu narciso, de lo codiciosos, de lo ambiciosos. Lo eligen, lo eligen. A mí no me digan, ay, qué sorpresa. No, yo lo elegí y quien lo hace también lo eligió. Hoy Kelly Andrea Eslava Montes levanta su cabeza porque dice sentirse tranquila, pero tuvo que atravesar varios infiernos para alcanzar esa paz. Su hijo intentó quitarse la vida mientras ella estaba tras las rejas, por ejemplo. Liberarse de esos escenarios de mentira y corrupción la han ayudado a transitar esos pantanos. Ya ella confesó su pasado e hizo su parte, dice. Es tiempo de que la justicia haga la suya. Buscamos a todos los salpicados en este caso, pero solo el abogado de uno de ellos accedió a hablar. Aquí la segunda parte de esta investigación. Durante 2 horas y media, el exmagistrado Carlos Vargas Bautista le dio a este noticiero su versión sobre el proceso. Desde su residencia, donde goza del beneficio de detención domiciliaria, Vargas se declaró inocente. Sin embargo, no quiso hablar en cámara. Tampoco quiso dar su versión el actual representante a la Cámara por Cundinamarca, Néstor Leonardo Rico, quien enfrenta una investigación ante la Corte Suprema por estos hechos.
A su turno, el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Liscano Rivera, se abstuvo de dar una entrevista. En conversación telefónica, simplemente dijo que su inocencia fue ratificada por la Comisión de Acusación del Congreso, su juez natural. Este noticiero tiene en su poder esa decisión de apenas 17 páginas que tiene varias particularidades. Para empezar, el caso se archivó en apenas 6 meses y ni siquiera fue llamado a declarar el propio Liscano. Si uno lo mira en retrospectiva, uno dice, pucha, ¿yo a qué horas me metí en esto? De acuerdo con Eslava, Angelino Liscano, como ponente del caso, favoreció ilegalmente a la Unión Temporal Medizan al otorgarle una tutela que tumbó una millonaria multa que le había impuesto a ese contratista la Dirección de Sanidad Militar del Ejército. Eslava además contó un detalle clave, que la hija de un directivo de la Caja de Compensación de Cundinamarca, que integraba la Unión Temporal Medizan, coincidencialmente había ingresado a trabajar al despacho de Liscano por esa época en la que se habría pactado el acuerdo ilegal. La comisión de acusación, sin embargo, desestimó esas acusaciones y concluyó tajante. La señora Kelly Eslava técnicamente funge como una testigo de oídas. La única persona que quiso hablar para esta investigación periodística fue el abogado Maher Abu Shihab, en representación del constructor Mario Huertas. Lo más importante para Mario Huertas siempre ha sido limpiar su nombre de estos señalamientos, que se restablezca su nombre, que se reivindique a un empresario que no ha hecho sino construir país, que siempre ha sido un empresario ejemplar. Por cuenta del ventilador de Kelly Eslava, el constructor Huertas terminó enfrentando un proceso penal. Exactamente, ¿cuál es el caso del constructor Mario Huertas que tú le has declarado a la justicia? Bueno, el caso de Mario Huertas es también la participación que tuve en un desayuno en el cual el magistrado le presenta a los asistentes, dentro de los cuales estaba Mario Huertas, ¿sí?, el proyecto de sentencia que iba a ser aprobado en sala. ¿Un proyecto de sentencia a un interesado en qué caso? En el caso de la concesión Bogotá-Girardot. Según Eslava, dicho encuentro se dio en noviembre de 2012, pocas semanas antes de que Vargas le diera la razón al constructor Huertas en una millonaria demanda contra el Estado porque el consorcio suyo había perdido de forma irregular la concesión de la vía Bogotá-Girardot, que el gobierno Uribe le había adjudicado al grupo Nule, un negocio por un valor de 882.000 millones de pesos. Es que la discusión de precisamente ese desayuno era que, a pesar de que se pudiese acreditar que el consorcio de Mario Huertas era quien debía de haber ganado ese contrato de concesión, lo cierto es que el estudio técnico frente a los valores económicos a indemnizar estaba difuso, y lo que se conversó en ese desayuno era que lo procedente era entonces reconocer una suma equivalente al amparo de la garantía única, que eran 60.000 millones. En efecto, el fallo determinó el 5 de diciembre de 2012 que debía pagársele al consorcio de Huertas ese dinero. De acuerdo con Eslava, tras ese encuentro el magistrado Vargas cambió de carro a una Mitsubishi Nativa modelo de 2009 que era de propiedad del ingeniero Fernando Góngora. Según la testigo, Góngora había estado en la reunión con el magistrado Vargas y además era muy amigo del constructor Mario Huertas. Aunque Eslava no tiene cómo señalar que ese carro era una coima por el fallo, sí le contó a la fiscalía de estas coincidencias y reprochó que un interesado en un fallo pudiera reunirse con el magistrado a cargo de su caso. ¿Qué pasó en ese desayuno? Él le comunica y el señor Huertas dice, bueno, y ya está, ¿o qué pasa? Bueno, ya está. No obstante, el pasado 16 de septiembre la Fiscalía archivó el proceso en favor de Mario Huertas. Según el documento en poder de este noticiero, no se acreditó ese desayuno, pues Huertas, Góngora y el exmagistrado Vargas lo negaron. Además, no se encontraron registros de ingreso al apartamento de Góngora, ubicado en este conjunto residencial en Bogotá, donde dice Kelly que se llevó a cabo el encuentro. Insisto, la señora Eslava solo especula. Ella no hace un señalamiento directo. Ella nunca ha dicho, es que esa camioneta es producto de un soborno, por ejemplo. La señora Eslava presume y asume que porque el magistrado Vargas, unos meses después, tenía una camioneta que pertenecía a Fernando Góngora, pues eso obedecía a un pago de alguna suerte de coima.
Eso se cae de su peso, Juan David. En el archivo del proceso, la Fiscalía sostuvo que el exmagistrado Vargas sí cambió de carro, pero no por un soborno, sino por un negocio legítimo con su amigo Fernando Góngora. En el expediente ambos explicaron que este último le vendió la camioneta a Vargas por 50 millones de pesos y Vargas le pagó con 2 carros de su propiedad por igual valor. Quienes transitamos en este mundo del derecho sabemos que los testigos que tienen algún tipo de beneficio y que van a declarar con esa promesa de beneficio, pues sus dichos muchas veces pueden resultar parcializados. El abogado del constructor Huertas añadió: si el desayuno hubiese existido en gracia de discusión, que está acreditado no existió, pues indudablemente hubiese podido ser reprochable, no como acto delictivo como usted muy bien lo dice. Pero también le digo otra cosa, es que quienes no estuvieron en una circunstancia de esa naturaleza no tienen por qué ir a decirle a la Fiscalía que sí estuvieron. Ellos fueron a declarar y los 3 al unísono señalan que ese desayuno no ocurrió. Consultada por este noticiero, Kelly Eslava se ratificó en que ese desayuno sí existió y además reveló que con posterioridad a ese encuentro terminó asesorando a Huertas en varios asuntos de contratación. También indicó que no hay registros en el edificio porque ella llegó a ese desayuno en el vehículo oficial del magistrado Vargas y que era obvio que los 3 interlocutores señalados negaran el encuentro. Eso sí, indicó que no le consta nada más allá de esa reunión. Es lo malo de no tener todos los detalles del negocio, concluyó. Más allá de la controversia pública, los casos de Mario Huertas y Angelino Liscano ya están cerrados. En los demás expedientes, sin embargo, los señalamientos de Kelly Eslava han sido cruciales para abrir investigaciones, adelantar juicios y proferir al menos 2 condenas.